Vivimos en una era en la que se fomenta la lectura en todo momento. Incluso con el auge de nuevas herramientas digitales, la venta y el consumo de libros físicos continúan en aumento. Pero, ¿alguna vez nos cuestionamos lo que realmente estamos trayendo a nuestras vidas cuando abrimos las páginas de ciertas obras? En el video de hoy no hablaremos de libros comunes. Exploraremos 5 obras que, más allá de desafiar la mente, podrían amenazar tu propia alma. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos de estos libros no solo dejaron una huella, sino que también atormentaron a sus lectores? Obras tan peligrosas que fueron prohibidas, malditas e incluso quemadas en los fuegos del miedo y la superstición. Prepárate, porque hoy nos sumergiremos en las profundidades oscuras de los libros más peligrosos de la historia. Libros que trascienden el peligro físico o psicológico y tocan lo espiritual, despertando fuerzas que muchos prefieren no provocar. Hay un dicho popular: nunca juzgues un libro por su portada. Y de hecho, en muchos casos, esta máxima puede ser cierta. Pero hay libros que, desde el propio título, emanan un aura siniestra, advirtiendo de los peligros que acechan en sus páginas. 1. Los versos satánicos de Salman Rushdie. Escrito por un autor de origen indio y musulmán, este libro de ficción se atreve a tocar los versos sagrados del Corán, lo que lo hace extremadamente controvertido y para muchos blasfemo. Pero, ¿qué es lo que realmente atormenta a esta obra? Tras su publicación en 1989, el líder iraní Ayatollah Khomeini emitió una fatwa condenando a Rushdie a muerte. Desde ese momento, no solo la vida del autor, sino también la vida de cualquier persona que se atreviera a leer y comprender el contenido del libro, estaba en riesgo. Esto plantea una pregunta: ¿podría un libro tener el poder de condenar un alma, arrastrándola a las profundidades de la herejía? Pero Rushdie no solo estaba escribiendo una obra de ficción, estaba desafiando los límites de la fe y la libertad de expresión, provocando una confrontación directa con las creencias profundamente arraigadas de millones de personas. Y por eso, Los versos satánicos es visto como uno de los libros más peligrosos jamás escritos, no solo por sus palabras, sino por el poder que ejercen al desafiar el concepto mismo de la fe. 2. El libro de Soiga, o Genealogía de los Ángeles. Ahora retrocedamos unos siglos a una era en la que la ciencia, la magia y la religión se mezclaban en un caldero burbujeante de misterios y peligros. Imagínate en la Inglaterra isabelina, donde un hombre brillante, un verdadero genio en matemáticas, astronomía y astrología, dedicó su vida a desentrañar los secretos del universo. Su nombre era John Dee, un hombre que, además de sus talentos académicos, se adentró profundamente en los estudios ocultos, buscando la comunicación con los propios ángeles. En su vasta biblioteca había un libro que destacaba, un manuscrito que Dee creía que había sido revelado por seres, nem mesmo Dee conseguiu decifrar completamente. Disse que esse livro contém segredos perturbadores sobre demonologia, encantamentos mágicos e astrologia, tão complexos que apenas o arcanjo Miguel poderia compreendê-los completamente. Dee passou grande parte de sua vida tentando desvendar seus mistérios, acreditando que através dele poderia alcançar o conhecimento supremo e uma conexão direta com o divino. Mas talvez o maior mistério seja o próprio desaparecimento do livro de Soga. Após a morte de Dee, o livro sumiu de sua vasta biblioteca, apenas para reaparecer séculos depois, em 1994, quando 2 cópias foram encontradas. Até hoje, estudiosos tentam decifrar seus complexos códigos, mas os segredos que ele guarda parecem resistir a qualquer tentativa humana de entendimento. Talvez alguns segredos sejam destinados a permanecer ocultos. 3. Mein Kampf, ou Minha Luta, de Adolf Hitler. Agora, avancemos para o século XX, um período marcado por um dos eventos mais sombrios da história da humanidade, a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Em meio a esse cenário, surge um dos livros mais infames e perigosos já escritos, Mein Kampf, ou Minha Luta, de Adolf Hitler.
Escrito enquanto Hitler estava preso, o livro é uma obra ideológica que antecipa as atrocidades que ele viria a cometer. Em suas páginas, Hitler delineia suas ideias extremistas de antissemitismo e racismo, pregando a superioridade da raça ariana e a necessidade de erradicar aqueles que ele... extremistas de antisemitismo y racismo, predicando la superioridad de la raza aria y la necesidad de erradicar a aquellos que consideraba inferiores, especialmente al pueblo judío. Este libro no es solo una historia de odio, es una guía para la destrucción. Se convirtió en la Biblia del nazismo, inspirando a millones a seguir ciegamente una ideología de muerte y sufrimiento. Y lo que es más inquietante, incluso después de la caída del régimen nazi, Mi lucha sigue siendo una lectura influyente entre los grupos neonazis en todo el mundo, perpetuando un legado de odio y violencia. Pero, ¿qué es lo que hace que este libro sea tan peligroso? No es solo el contenido explícito, sino el poder que aún tiene para corromper mentes, convirtiendo pensamientos en acciones horribles. Es un recordatorio sombrío de cómo las palabras, cuando se usan con malicia, pueden destruir civilizaciones enteras. 4. El Gran Grimorio. Y si crees que ya hemos visto suficiente, prepárate para uno de los libros más controvertidos y temidos de la historia. El Gran Grimorio. Datado en el siglo XVI, este libro es considerado la cúspide de los textos de magia negra, una obra que no solo enseña cómo invocar demonios, sino también cómo hacer pactos con el mismo Lucifer. El Gran Grimorio es un manual de poderes oscuros que detalla rituales que, según la leyenda, incluso los líderes satanistas no se atreverían a realizar. ¿Por qué? Porque sabían que los riesgos eran demasiado grandes, que los poderes invocados podrían escapar del control humano y arrastrar el alma del invocador a la condenación eterna. Este libro, codiciado por los practicantes de magia más ambiciosos, fue tan temido que, según los informes, el Vaticano tomó medidas extremas para recoger y esconder la única copia verdadera en sus archivos secretos. Hoy en día, se pueden encontrar copias de El Gran Grimorio en librerías especializadas, pero muchos creen que el verdadero poder de esta obra permanece encerrado, lejos de ojos curiosos y manos imprudentes. 5. Necronomicon, de Abdul al-Hazred. Ahora llegamos al libro que para muchos es el más aterrador de todos, el Necronomicon. Este libro, cuya existencia es ampliamente debatida, está envuelto en misterio y leyendas que desdibujan la línea entre la realidad y la ficción. Originalmente llamado Al-Asif y escrito por el poeta árabe Abdul al-Hazred alrededor del año 700, este libro supuestamente contiene conocimientos de magia, invocaciones y encantamientos tan poderosos que pueden volver locos a sus lectores. Según la leyenda, al-Hazred pasó años en el desierto, aislado, donde supuestamente se comunicaba con entidades cósmicas y demonios. En sus páginas, el Necronomicon advierte que su lectura puede causar pesadillas, visiones horripilantes e incluso llevar a la locura. Se dice que el propio al-Hazred tuvo un destino trágico y misterioso, despedazado por fuerzas invisibles a plena luz del día. Pero la historia del Necronomicon no termina ahí. Howard Phillips Lovecraft, el famoso escritor de terror, llevó este libro a la cultura popular en 1921, cuando lo mencionó en su historia La ciudad sin nombre. Desde entonces, el Necronomicon ha fascinado y atormentado a lectores de todo el mundo. Pero, ¿realmente existe? ¿O es simplemente una creación de la mente de Lovecraft? Cualquiera que sea la verdad, el mito del Necronomicon lo convierte en una de las lecturas más peligrosas e intrigantes de todos los tiempos. Y así concluimos nuestro viaje a través de algunos de los libros más peligrosos de la historia. Libros que, cuando se leen, no solo pueden cambiar tu visión del mundo, sino también poner en riesgo tu propia alma. Estos son textos que desafían la comprensión, provocan miedo y generan ansiedad de maneras que pocos otros pueden. Pero, ¿y tú? ¿Te atreverías a abrir las páginas de alguno de estos libros? ¿O crees que hay conocimientos que es mejor dejar en el olvido?
Deja un comentario sobre cuál de estos libros crees que es el más peligroso, o si hay otro libro que crees que debería estar en esta lista. Y antes de que te vayas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tenemos muchos más oscuros misterios que explorar juntos. En el próximo video descubriremos 2 señales que faltan antes de que Jesús regrese. No querrás perderte esta revelación. Hasta entonces, mantente alerta y ten cuidado con lo que lees. La verdadera sabiduría puede estar más allá de las palabras.